Pasó el fin de semana, la fecha de ayer a nivel nacional, sí, tenemos la mirada puesta en Malvinas, pero otra cuestión también recorrió las redes sociales, otra cuestión también se metió en el ámbito de lo educativo, de la integración y de lo que nos falta de conocimiento como sociedad para poder integrarnos, para poder encontrarnos. Ayer se conmemoró el Día Mundial sobre la Concientización sobre el Autismo y saludamos al doctor Horacio Jofre Galibert, que es fundador y presidente de APADEA, la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Horacio, mi nombre es Pablo Salgado de la radio de la Universidad de Mar del Plata. ¿Cómo va? Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por difundir esta cuestión que es central para los padres, también para la ciencia, para las universidades, para todos los enigmas que nos plantea el autismo como etiología, como problema social, como fenómeno social en definitiva. Muchas gracias. Más allá de convocar a vestirnos de azul en la jornada de ayer, ¿por dónde comenzar planteándolo al revés, ¿no? Nosotros como sociedad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer para la adecuada integración de la persona autista? Es una pregunta muy buena porque en los últimos tiempos el cambio de paradigma que ha involucrado un poco a la sociedad, a la discapacidad, a las políticas públicas, entiendo que la mejor definición sería que el problema lo tiene la sociedad y no la discapacidad o las personas con TEA, con trastorno del espectro autista. Entonces tendríamos que aprender qué es una persona con TEA, qué es una persona con discapacidad, para poder directamente aceptarlo, a convivir en este plano. Todos estamos acostumbrados al biotipo estándar, entonces ante el diferente, ante esta diversidad, a veces la propia sociedad cuesta, pese a que lo que sí nosotros notamos como movimientos asociativos, como líderes en estas luchas, en esta misión, en que la Argentina es solidaria y hay una actitud abierta, hay una actitud inclusiva por parte de la sociedad. A veces creemos que es que no sabe cómo hacer o cómo tratar al diferente, en este caso a los TEA, a las personas con trastorno del espectro autista. Así que te agradezco esta posibilidad de poder ayudar a pedir ayuda justamente a la sociedad y a que comprenda esta cuestión, y hay un buen interés social en esto. Insisto, y creo que esto también es deber de los movimientos asociativos en discapacidad y en TEA, de aclarar esta situación, porque a veces no solo es quejarnos que la sociedad no nos entiende, que los gobiernos no nos dan lo que necesitamos, pero también es un poquito, de alguna manera, trabajar juntos en esto, y qué bueno que los medios de comunicación cada vez más lo están comprendiendo, lo están tratando muy profesionalmente y con mucha delicadeza, con mucha dignidad el tema. Así que muchas gracias por esta posibilidad. Horacio, hablemos del tema educativo. ¿Qué pasa en inicial, primaria, secundaria con el niño, con el adolescente, con TEA? Porque no hablamos de una sola patología, sino que puede haber varios tipos, están todos resumidos en TEA, ¿así sería? Sí, en cuanto a los problemas del desarrollo, a los trastornos del desarrollo, sí, lo que nos indica la ciencia un poco cada vez más, en los distintos anillos que se van abriendo, en qué campos corresponde, cuál es el universo, cuál es el espectro. Hasta no hace mucho tiempo, lo medíamos con 3 nomencladores internacionales, que es el CIP, el clasificador internacional por la funcionalidad de la discapacidad, el CIE-10, que es el que provee la Organización Mundial, el clasificador internacional de las enfermedades versión 10, y lo que provee un poco los Estados Unidos, la Asociación Psiquiátrica. La última versión es el DSM-5, esto se traduce del inglés, ¿no es cierto? Pero la anterior era el DSM-4, la anterior a la última modificación. Por ahí era más simple para los papás, porque había 5 subtipos que comprendían todo este universo. El Asperger, el de alto funcionamiento, el autismo como tal, desinteractivo de la niñez, el síndrome de Rett, había una serie de síndromes. Y si no era nada de esto, tu hijo, que vos lo estabas llevando a investigar o para que te den un diagnóstico, era un trastorno no especificado, un TGD, un trastorno generalizado de desarrollo no especificado. Esto avanzó mucho más y hoy en día lo que se mide es un poco la complejidad, la naturaleza compleja que presenta toda esta cuestión en un espectro más amplio, que justamente por eso se llama TEA, trastornos del espectro autista, donde el universo es mucho más ampliado. Horacio, pero sí. Más allá de ese universo ampliado y de diversas escalas, ¿Asperger sería como el punto más alto y cuál sería el punto más bajo, si vale el término de trastorno? Sí, perfecto. Por ejemplo, mi hijo tendría el punto más bajo,
porque mi hijo tiene parte de un cuadro clásico agravado, para peor, digamos, con todos los trastornos asociados de agresión, autoagresión, automutilación, pero por suerte y gracias a Dios no es un porcentaje bajo en un universo de todo el espectro, como también es bajo el universo de los geniales, de alguna manera, de los Asperger, que para el DSM-4, en la clasificación, era categoría, se clasificaban por categoría. Sí. Si vos tenías un hijo aspergeriano, de Asperger, era un autismo de alto, genial, de alto funcionamiento, habla en inglés, etcétera. Hoy, de alguna manera, con la nueva clasificación del DSM-5, esto ha desaparecido y se toman en cuenta los 3 elementos nucleares que determinan la etiología, que son: nuestros hijos tienen problemas de interacción social, que sería el primer eje; lo segundo es la comunicación verbal y no verbal; y lo tercero es el comportamiento, los patrones de comportamiento que ellos tienen, que tienen las personas con TEA, de hacer todas las actividades restringidas, repetitivas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, esto está afectado de alguna manera mucho más, en otra menos, en otra sutilmente, y ahí se va clasificando y va saliendo el racimo, digamos, el arco iris de una clasificación para un diagnóstico, y como que el Asperger estaría adentro de todo esto, de acuerdo a la dimensión como está afectado esto. Entonces, en definitiva, si vamos al caso concreto, mi hijo sería un autista muy severo con trastornos asociados y todo lo peor, digamos, la clasificación más baja que el 0, ¿sí? Y la más alta sería, no sé, el Bill Gates, por ejemplo, que también se dice que tiene algo de aspergeriano, ¿no? Esto, algunos comentarios. Pero en definitiva, cuando vos preguntás la educación, sí, mi hijo no tendría ninguna chance, ninguna posibilidad. El problema está en las personas que el 50% del universo de los TEA tienen vocabulario, tienen habla, lenguaje. El otro 50% no lo tiene, esto así hablando muy en bruto, ¿no? Sin tener en cuenta muchas prevalencias, indicadores. Horacio, y quien sí tiene esa herramienta del lenguaje en lo cotidiano. Va a la escuela. ¿Y qué hace falta en las escuelas para que la integración sea total? Maestro integrador, hace falta una política interna, de alguna manera que sea aceptado, que las escuelas acepten esto, hace falta mucho dispositivo. Fíjate que el año pasado tuvimos un caso que el alumno era de Apadea, que los papás se habían puesto muy contentos vía WhatsApp, porque a un chico lo habían excluido, entonces no bromaba tanto a los compañeritos, ¿sí? Claro, me acuerdo. Fue terrible todo esto para nosotros, pero bueno, ¿qué significa todo esto? Que de alguna manera, ¿qué dicen los derechos de la persona con discapacidad? Bueno, que la escuela lo debe aceptar. El artículo 24 de la Convención es muy claro: todas las personas tienen que estar aceptadas, digamos, para la certificación de saberes, para ingresar a la escuela. Entonces, estos chicos nuestros que de alguna manera pueden hablar, pueden hacer más, en apariencia parecen bastante convencionales, neurotípicos, pero no lo son. El gran drama o problema o fascinación, para llamarle en aspectos positivos, que tiene el TEA, y justamente para la educación y para los maestros, para las personas, los profesionales de la educación, lo que nos presenta el autismo es que te cambian los paradigmas, de alguna manera, Pablo. Horacio, ¿ese doctor es desde la medicina o desde la abogacía? No, es la abogacía. Ah, es abogado, está bien. Sí, soy papá, con mucho respeto. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Ignacio, tiene 35 años, y bueno, es como te decía, que de alguna manera Nacho, nace Apadea un poco también por la cuestión de Ignacio, que tenía mucha agresión, autoagresión, claro, automutilación, con casco. Pero vos me preguntabas un poco el tema de la escuela. Bueno, Nacho no va a una escuela, no tendría posibilidad. Pero tenemos una población alta en la Asociación Argentina de Autismo, en Apadea, en la Federación. Bueno, que preparamos los profesionales al maestro integrador. Somos expertos en preparar a esa maestra. Vos tenés un hijo autista, o con trastorno, o con TEA, ¿sí? Sí. Venir a Padea y decir: mi hijo va a la escuela y necesita el acompañamiento. Bueno, nosotros te preparamos la maestra integradora, te hacemos el apoyo pedagógico y te resolvemos la gestión de tu problema con la obra social. Nos encargamos de que se pague este servicio. ¿Esto lo hacen solo en Capital, Horacio, o también están en otros lugares del país? No, estamos también en el norte, en el sur, y bueno, el Mar del Plata nos cuesta mucho tener alguna sede, pero también asesoramos y nos conectamos con personas que están trabajando muy bien en el Mar del Plata y en todos los lugares del país. Te agradezco esta posibilidad de poder contactarnos con la gente de Mar del Plata, y bueno, si hay alguna posibilidad de contacto, encantadísimo, y seguir trabajando juntos. Acá queda el contacto, nosotros tenemos los teléfonos y vamos a darle mucha más difusión a la página apadea.org.ar.
como una buena vía para juntarse, para escucharse. Aquí hay una lucha grande también de los papás, de las mamás. Muchas veces chocan contra la falta de presupuesto, contra la burocracia, chocan contra las obras sociales, chocan contra el sistema educativo que rechaza, o por ahí con el docente que no tiene las herramientas necesarias para entender, que ese es el gran tema, ¿no? Sí, mirá, dos cositas simplemente, y gracias por, porque hoy hiciste una pregunta muy importante, que todo lo que es educación es inacabable, pero vamos a apuntar nada más que en lo que respecta a nosotros. La primera cuestión, las obras sociales. Los derechos existen, hay que ejercerlos, y eso es todo un tema, cómo ejercer. Los propios abogados a veces no sabemos ejercer los derechos, entonces ha habido una cosa muy importante en todo este último tiempo de poder conocer y poder ejercer básicamente el derecho. Lo segundo, nuestras estrellas de hoy justamente son los maestros, son las personas que cuidan a nuestros hijos, ¿sí? Tercer cuestión, le pedimos a la ciencia médica que tenemos los mejores científicos, los mejores profesionales del mundo, los mejores médicos del mundo, pero zapatero a su zapato y cada uno en su ámbito. Le pedimos aportes de investigación y de ciencia, porque esto es una cuestión de la educación. Al autismo, la entidad ya no es solamente médica, sino que médica educativa, y los tratamientos son psicoeducativos. Entonces, todo esto es lo nuevo, todo esto es lo que va por buen camino, todo esto es lo que está ayudando y armando un poco los mejores proyectos de vida para las personas con TEA, para los papás que necesitamos respiro. Y lo que falta es, desde ahí, de los 15, 17, 18 años, hasta los 60 que yo tengo, esos 40 años de por sí, ya en cualquier vida neurotípica, una vida convencional, es la etapa más larga de la vida de las personas. Ahí es donde no hay nada. No hay universidad para la persona con autismo, no hay para la persona con discapacidad, es todo más restrictivo, mucho más costoso. No hay respiros, tampoco queremos no queremos más el discurso del almacén psiquiátrico, el discurso biológico, hegemónicamente, céntricamente médico, asistencialmente médico. Los sistemas de salud, por suerte, estamos luchando para que no sean sistemas médicos, sino realmente sistemas de salud con un paradigma social. Sí, y en todo eso es el Estado, Horacio. Eso es el Estado, sí, el Estado, y también de alguna manera hemos crecido las ONG, tenemos autocríticas, tenemos muchos problemas, pero en el mundo han demostrado que los movimientos asociativos son los que mejor expresionamos a los gobiernos, los que mejor expresionamos a las ciencias, pero al mismo tiempo también valoramos a los buenos profesionales, los amamos, y también luchar por las políticas públicas, y no solamente en quejas, sino sentarnos con nuestros gobiernos, con nuestros municipios, llevarle propuestas, pelear por eso, pedir el apoyo del pueblo, de los medios de comunicación, y esto como se va transformando y se va mejorando la calidad de vida de las personas. Horacio, un abrazo grande a todo APADEA y especialmente a Nacho. Muchísimas gracias, Pablo, y también a todos ustedes, que el buen trabajo que hacen. Estuve escuchando, estuve pidiendo antecedentes de lo que hacen realmente. Gracias por estar y gracias por tenernos en cuenta, y es muy importante para nosotros que personas jóvenes como ustedes se interesen en esto. Un abrazo, y seguiremos hablando de autismo más allá del 2 de abril. Un abrazo grande. Bueno, cuando quieras, muchísimas gracias. Gracias. El doctor es abogado, se llama Horacio Jofré Galibert, es el papá de Ignacio, que tiene 35 años, que tiene autismo. Bueno, Horacio fundó y preside APADEA, la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Ayer se conmemoró el Día Mundial de Concienciación o Concientización sobre el Autismo. apadea.org.ar. Si querés saber más, desde todos los órdenes, tenés un familiar con autismo, estás en la educación, estás en las leyes, estás en las obras sociales, tenés dudas, todo lo que tenga que ver con autismo, con trastornos del espectro autista, apadea.org.ar. Toda la información pasa por Enlace Universitario.